Buenas tardes, estimado estudiante. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a desarrollar el tema concordancia verbal. Para ver este tema hay que tener en cuenta lo siguiente, que para que exista concordancia verbal tiene que haberlo entre el verbo y el sujeto. Y ambos deben coincidir en género y en número. Haciendo eso va a existir lo que es concordancia verbal. En este caso, el guerrero Goku se enfrentó al malvado Cell. En este caso, estamos viendo aquí, Goku está en singular, Guerrero también en singular, y enfrentó también está en singular. Se encuentra en tercera persona singular, enfrentó también se encuentra en tercera persona singular. A eso se refiere cuando hablamos de concordancia. El siguiente, tanto Paraguay como Bolivia no tienen salida al mar. Aquí podemos ver que están en tercera persona plural y el verbo tienen también está en tercera persona. Por eso se dice que hay concordancia en esa oración. Muy bien, continuamos a ver. Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Hay que acordarse que la conjunción copulativa es la y, la y ni. Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Por ejemplo, en el patio jugaban el niño y el perro. Son dos unidades distintas. Por lo tanto, va a ir en plural. La profesora y la alumna son también dos unidades distintas, no es la misma persona. En este caso también se coloca en plural. Ahora, en el 2 dice, si dichos elementos se conciben como una unidad, el verbo puede ir también en singular. En este caso podría ser lo siguiente. El desorden y la algarabía es total. Estamos viendo que aquí, en cierto modo, hay una cierta relación de unidad, por eso se utiliza el singular. Su astucia y la tenacidad la ayudó. Como hay una cierta relación, acá se convierte en singular. Muy bien. El verbo suele ir a sí mismo singular cuando el sujeto va pospuesto. Y los elementos coordinados son sustantivos abstractos o no contables. Por ejemplo, me gusta la salsa y el merengue. Dice acá, en singular cuando el sujeto va pospuesto. En este caso el sujeto sería la salsa y el merengue. Ambos son elementos coordinados, pero a la vez son abstractos, son sustantivos abstractos. Por esa razón, se coloca en singular. A lo mismo que el verbo agrada, ¿no? También es singular. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo debe ir en singular. Por ejemplo, el profesor y actor, ambos son la misma persona, ambos, el profesor y el actor, está bastante contento. Por esa razón, va en singular. Dio un concierto la cantante y actriz. Son la misma persona. Por esa razón, el verbo va a ir en singular. Muy bien, continuamos con la siguiente. Los sustantivos colectivos, si están en singular, deben ser acompañados por verbos en singular. Ojo, sustantivos colectivos. Por ejemplo, dice, la arboleda. Arboleda es un, digamos, es un sustantivo colectivo. Por lo tanto, el verbo va a ir en singular. Ojo, si va en singular el sustantivo. El enjambre está en singular, pues entonces los enjambres ya sería plural. El enjambre nos persiguió. Si el colectivo es singular, el verbo también será singular. Veamos el siguiente. Si el sujeto de dos elementos singular está unidos por tanto o como, el verbo debe ir en plural. Ejemplo, tanto mi padre como mi tía son abogados. En este caso, el verbo se puede en plural. Vargas Llosa, tanto como García Márquez,
han ganado el premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces aquí, digamos que son dos elementos, por lo tanto, se coloca en plural. Veamos la siguiente. Si el sujeto tiene dos elementos singular unidos por una conjunción o u, se debe tener en cuenta lo siguiente. Si la conjunción es excluyente, o sea, aquella que manifiesta una opción de otra, entonces está obligado a seleccionar que el sujeto solamente lo haga por uno. Y en este caso, si es excluyente, el verbo va a ir en singular. Por ejemplo, aquí. ¿Ganará Harry o Lord Voldemort? Acá solamente hay una opción. Y como hay una opción y la conjunción es excluyente, por lo tanto, el verbo va a ir en singular. Solo un bobo o ciego puede creer que él se ve bien. En este caso, tenemos dos elementos. La O es excluyente, el verbo va a ser en singular. Ahora, si la conjunción denota equivalencia, el verbo debe ir por sí en singular, ya que los elementos reflejan la misma cosa. Por ejemplo, la papa o patata es lo mismo. Y como es lo mismo y es una conjunción o, va a ir en singular. El caballito de mar o hipocampo, que es lo mismo, digamos que tiene la misma equivalencia, el verbo también va a ir ahí en singular. Muy bien, sigamos lo siguiente. Si el sujeto es un elemento singular unido por otro elemento con la preposición con el verbo va a ir en singular. Por ejemplo, Susi con Monique forma un grupo musical. Singular. Ben con Wen se enfrentan a los alienígenas. En este caso también va con singular, siempre y cuando tenga esta preposición. Ahora, cuando el sujeto se une a otro elemento por, junto con, además y así como, el verbo debe en singular. Por ejemplo, Messi, así como Cristiano, el verbo será en singular. Hilda, junto con, basta que diga eso para poner el verbo en singular. Y esas son las reglas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de, digamos, de desarrollar este ejercicio. A ver, vayamos a lo primero, dice, a ver. Marca la alternativa que presenta concordancia verbal. Por ejemplo, dice, el lingüista y profesor es guapo. Perderán alianza. Acá está mal. Tanto Julio como Dani enseñan bien. Sería en este caso, enseñan bien. Escribir y declamar son sus habilidades. La manada corrieron, ¿no? La manada corrió. En todo caso, la que está bien escrito dice, el lingüista y profesor se refiere a la misma persona. Por lo tanto, el verbo va a ser en singular. Y por esa razón, la respuesta sería la letra A. Bueno, ahora ustedes, por favor, terminen de desarrollar las siguientes actividades de este tema.